Buenas tardes. El tema que vamos a trabajar hoy es el tema del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, dentro del contexto internacional. Esto es muy importante porque si nos quedamos analizando este acto violento, este delito, dentro de sus propias características, creo que no lo podemos entender. Es por tanto que tenemos que meterlo en la totalidad social, en la totalidad internacional, en esa totalidad en conflicto y antagonismo, para poder encontrar las causas y la génesis de este acontecimiento que tanto nos ha golpeado. Es, para mí, una reflexión difícil porque se han dicho muchas cosas, muchísimas cosas, a nivel internacional. Y segundo, decía, es un momento difícil porque el secuestro de nuestro presidente y de su esposa ha sido un acontecimiento traumático para todos nosotros, que ha producido un estado de angustia en el pueblo venezolano. Y estos espacios, y en eso agradezco la invitación en la construcción de este espacio para reflexionar, porque creo que es una vía para que podamos frenar los efectos producidos que podrían ser un estrés postraumático. Tenemos que tener conciencia de esto para buscar entender, para buscar la fuerza para seguir teniendo patria. William me recibió en su despacho y cuando entré estaba dando una clase de sociedad, literatura y sociedad. Y quisiera empezar con un fragmento de una poesía de Otero Silva que lleva por título El taladro. Es un texto muy conocido en esta casa, que es Agua y Cauce, en poema revolucionario. Es un texto de 1937. Leo. Los hombres venezolanos regresan a las barracas, sucios, cansados, hambrientos. 4 chiquillos palúdicos comen tierra junto al rancho. Un hilo de agua verdosa va pregonando microbios. Y tomo este fragmento porque escuchando el discurso de anoche de la presidenta y del presidente de la Asamblea Nacional, hicieron 3 señalamientos. Producir, aumentar la riqueza del país.
El segundo, distribución de la riqueza de manera equitativa para evitar estos efectos. Tercero, ataque a la corrupción para que no exista la distribución desigual. Porque no podemos repetir la historia y la relación que ha tenido el petróleo en nuestra sociedad. Y en otra parte de la poesía señala y contrapone al empobrecido trabajador venezolano y al ingeniero yanqui. Y dice así: entra el taladro en la tierra venezolana, suda el hombre venezolano, crujen las máquinas yanquis, grita el ingeniero yanqui. Esta causa jugará un papel fundamental en la lucha en el campo de las representaciones y de las recreaciones literarias del momento que nos toca vivir. Espero que ese equipo que me presentaste, que está reflexionando entre condiciones objetivas y condiciones materiales de vida y la poesía, permitan hacer unos análisis mucho más sensibles y mucho más profundos de lo que puede hacer un profesional de la sociología. Pienso hacer un análisis. Me piden de un acontecimiento, el secuestro del presidente. Es decir, trataré de hacerlo inteligible. Y para eso tendremos que caracterizar el contexto en que se desarrolla. Para comprender las raíces, encontrar las causas subyacentes. Es decir, hacer un esfuerzo de comprensión de lo que está sucediendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Tenemos que reexaminar el capitalismo a la luz de los nuevos acontecimientos y de los síntomas sociales que estamos percibiendo. Ahora bien, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene que nos reunamos a escuchar esto? Yo creo que este conocimiento, y el conocimiento que podamos producir cada uno de nosotros, sirva para guiar y planificar y elaborar estrategias, para elaborar con base la organización, la resistencia y el avance que nos toca a cada uno de nosotros. Voy a tratar de reflexionar sobre cuáles son las razones del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Voy a ir lento para no atropellarme. Creo que en el transcurso de hora y media podré resumir las ideas que estuve escribiendo en estos días. La República Bolivariana de Venezuela ha sido objeto de una cruel y continua agresión militar ilegítima e ilegal, iniciada por el gobierno de los Estados Unidos de América desde hace mucho tiempo. Pero para no irlos tan lejos, vamos a partir del 2 de septiembre del 2025 con las despiadadas ejecuciones extrajudiciales contra humildes pescadores venezolanos. Esta incontrovertible y brutal embestida ha violado los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de Roma sobre Crímenes de Lesa Humanidad y la Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos del mar. El ultraje contra la República Bolivariana de Venezuela ha escalado en intensidad con el abominable bombardeo sobre el territorio venezolano el pasado 3 de enero, causando la muerte de un centenar de personas entre civiles y militares. El impactante, inaudita, arbitraria y violencia detención mediante el uso de la fuerza militar y el traslado forzoso a los Estados Unidos de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa, la doctora Cilia Flores, reduciéndolos a prisioneros secuestrados en un ataque de guerra unilateral. El secuestro, la ilegítima privación de libertad del presidente de la República, que detenta la inmunidad diplomática durante el ejercicio de sus funciones, es tipificado como punible de acuerdo al Convenio Internacional de Viena sobre la inmunidad de los jefes de Estado. De igual manera, se han vulnerado la resolución 3314 de la Asamblea General y el derecho internacional de los derechos humanos. Con estas actuaciones violentas e impactantes se han quebrado los principios consagrados en la legislación y en el orden internacional. Con los acontecimientos del 3 de enero se vulneran el principio de la prohibición del uso de la fuerza militar contra la integridad territorial y la independencia política del Estado venezolano. Acción incompatible con los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Leamos el artículo 2 y 4. Si uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo es el relativo al mantenimiento de la paz, la cooperación y la seguridad internacional, los acontecimientos del 3 de enero en Venezuela son una evidencia empírica que el tipo histórico de ordenamiento jurídico internacional, nacido después de la Guerra Fría en 1991, está en crisis, como están en crisis algunos elementos estructurales que definen y caracterizan la actual sociedad internacional. Está en crisis el derecho internacional contemporáneo, que debería regular las relaciones de coexistencia y cooperación institucionalizada entre los estados dotados de diferentes grados de desarrollo socioeconómico, de poder y que son culturalmente diversos. En estos días, en Davos, el primer ministro canadiense Mark Carney ha dicho una cosa que usualmente los líderes de Occidente evitan decirlo. Ha dicho una verdad en voz alta, que el orden internacional que se funda sobre reglas, sobre normas válidas para todos sus miembros, ha terminado, que no era un sistema justo, era una ficción elegante, una escenografía útil, pero donde las potencias más fuertes respetaban las reglas, solo cuando les convenía, elaborando argumentaciones ilegítimas. En fin, podemos recordar el pensamiento de un abogado denominado Carr, que señalaba que la justicia es la justicia de los más poderosos. En los últimos años, los estados más poderosos ya dejan de fingir, ocultar, engañar, dejan de elaborar argumentos que justifiquen sus acciones.
No le importa fingir de respetar reglas y valores inherentes al derecho internacional. Entonces, dice el primer ministro canadiense, el sistema internacional se transforma en competiciones donde gana quien tiene más fuerza. Y en estos tipos de competencias, las potencias medianas llegan terminando a la mesa de la cooperación y de las negociaciones como parte del menú. Mientras las grandes potencias hacen lo que quieren, las potencias medianas han pasado años a actuar la parte del estudiante diligente del orden global, fingiendo que el sistema fuese justo, previsible, universal. Carney dice que la mayoría de los países invocan el derecho internacional, el multilateralismo, las reglas del comercio global, aún consciente que los estados más fuertes las violan sistemáticamente. Han aceptado un doble estándar permanente, rigor para algunos, indulgencia para los más poderosos. En realidad, por experiencia histórica, sabemos que el derecho internacional suele ser respetado mientras no choque con los intereses estratégicos fundamentales de las grandes potencias. Históricamente, puede comprobarse que las grandes potencias violan normas del derecho internacional sin ser sancionadas efectivamente. Agredir a un país soberano como Venezuela con fuerza militar desmedida, matar a más de 100 venezolanos y cubanos, secuestrar a un presidente en ejercicio y a su esposa, es uno de los delitos más flagrantes que se pueden cometer a nivel nacional y a nivel internacional. Honor y gloria a los combatientes cubanos y a los combatientes venezolanos. ¡Patria muerte! Trump no contaba ni siquiera con la autorización del Congreso de los Estados Unidos. El pretexto que se ejecutaba una orden de detención por narcotráfico ha sido, como todos sabemos, una falacia. El cartel de los soles no existe y nunca ha existido. Y ahora esto lo reconoce la propia administración norteamericana. La agresión militar norteamericana fue realizada sin la aprobación del poder legislativo de su país. Venezuela ya no es un narcoestado gobernado por una minoría y sin apoyo popular. Y sin embargo, Venezuela, después de la agresión de una superpotencia nuclear que ha desplegado su fuerza militar, su poder y su coerción, está lidiando con alguien que sostiene una pistola apoyada contra su sien y con el dedo sobre el gatillo. Y seguimos resistiendo, y seguiremos resistiendo. Los Estados Unidos del presidente Trump han abandonado décadas de una política exterior hipócrita cuando
invadían actuando por intereses geopolíticos y económicos y decían defender la democracia y los derechos humanos. Ahora, estas actuaciones son sustituidas por el más crudo cinismo, por una sinceridad cínica. Con Trump, la cara más salvaje del imperio afirma alegremente que quiere los recursos de Venezuela y no descarta un cambio de régimen en México y Cuba y de querer comprar a Groenlandia. Los Estados Unidos de Trump se están separando no solo del occidente político, Europa, o del Pacto Atlántico, sino también del sistema internacional de la ONU. Se están separando de su propia constitución y del modelo de economía política internacional que han promovido desde el año 1945. Fuerza, poder y cohesión, rapacidad y zarpazos caracterizan, como ustedes saben, su política exterior. El orden internacional nacido después de la Segunda Guerra Mundial se está derrumbando y con él la ilusión de un sistema internacional sustentado en derecho o sustentado en reglas. En el mundo de las relaciones internacionales ha habido desde 1945 un enfrentamiento entre los internacionalistas liberales, sostenedores del derecho internacional y de la capacidad de las instituciones internacionales para entender, establecer la cooperación y la paz como la Organización de las Naciones Unidas. Y la tradición, por otro lado, estoy entrando en el campo de la cultura, en el campo del combate de las doctrinas, de las ideas, de la teoría, de los paradigmas, y por otro lado otra teoría que se conoce con el nombre del realismo internacional o del realismo pragmático. Guía de las decisiones políticas estadounidenses en las dimensiones militar y diplomática de las relaciones internacionales. El realismo ha sido siempre inspirador de la ideología de la política exterior norteamericana, a partir de la emergencia de los Estados Unidos como potencia, contra el institucionalismo liberal clásico de las teorías funcionalistas de la integración. Estados Unidos, como Estado potencia de finales del 1800, ha seguido la tradición del realismo pragmático. A partir de 1800, la búsqueda y la acumulación del poder, especialmente económico y militar, es su principal preocupación. Desde el realismo, el interés nacional norteamericano y la seguridad nacional pasan más que los principios morales y jurídicos de las instituciones del derecho internacional. De esta perspectiva, la fuerza es la manifestación decisiva del poder, que es la capacidad de un Estado para influir en los comportamientos de otros, para que hagan algo que no harían por sí mismos. Cada Estado debe maximizar su poder y debilitar a sus rivales. Para ser hegemones hay que usar a menudo la fuerza militar. El núcleo del poder para los realistas es la capacidad última de imponer
la propia voluntad mediante la coerción. En el discurso inaugural de su segundo mandato hace ya un año, Donald Trump fue muy elogioso y reivindicó los primeros dos presidentes imperialistas en la historia de los Estados Unidos, McKinley y el que le sucede, Theodore Roosevelt, el hombre de la política del Big Stick, del mazo fuerte, o del golpe de mazo. El primero interviene en Cuba, Filipinas y Hawái. Es stricto sensu el primer presidente expansionista en utilizar la fuerza. En un ataque de insinceridad, el gobierno de Trump ha empezado a mostrar sin tapujos la verdadera cara del imperialismo. En efecto, 2 días después del ataque militar a Venezuela, Stephen Miller, como todos sabemos, su director de política y asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, arquitecto de las políticas más radicales del trumpismo, manifiesta la visión de la política internacional del trumpismo y señala, hago comillas, a Estados Unidos dejan de importarle las apariencias en el mundo real. Tenemos un mundo real que se rige por la fuerza, tranco comillas. Estamos en un mundo gobernado por la fuerza, por el poder de la fuerza. Trump es la primera persona desde el Gengis Khan, todos sabemos, el despiadado conquistador que sembró horror en su imperio, que reclama un territorio sin fingir. Señala Trump, el derecho internacional no me importa, lo que cuenta es fuerza, es la fuerza de mi propia moralidad. Desde que el mundo es mundo, es la fuerza la que manda. La política internacional se ha organizado en función del poder, de la fuerza. Lo importante es la fuerza en función del poder militar. Es de estos días la noticia que Estados Unidos ha abandonado 66 tratados y organizaciones de las organizaciones de las Naciones Unidas a las cuales estaban afiliados. Se perfila una realidad internacional hobbesiana, la ley de la selva, sin un orden legal e institucional que pueda institucionalizarse, que pueda institucionalizar los posibles conflictos internacionales. En resumidas cuentas, dicho en otras palabras, el orden mundial nacido de la Segunda Guerra Mundial se está derrumbando y con él la ilusión de un sistema internacional basada en reglas internacionales. Durante 8 décadas nos dijeron que vivíamos bajo un orden liberal internacional fundado en instituciones multilaterales y de derecho internacional. Con la URSS derrotada en 1991, Estados Unidos ejerció un imperialismo unipolar. Recordemos la Guerra del Golfo, 1991-1993, y de los Balcanes, 1999. Para controlar recursos energéticos, demostró la hegemonía absoluta de la OTAN. A partir del 2001, la guerra contra el terrorismo llevó a la agresión de Irak.
contra el Consejo de Seguridad de la ONU, que no le dio el permiso. Y la de Afganistán, y la expansión global del aparato militar estadounidense. La realidad ha sido un sistema unipolar, donde Estados Unidos ejerció su hegemonía internacional, sin contrapesos efectivos. Ese modelo está en crisis terminal. Las instituciones de Bretton Woods pierden cada día mayor legitimidad, pierden legitimidad. Los BRICS, bien o mal, se consolidan como espacio de articulación del sur global. Rusia le está ganando a Ucrania. Estados Unidos pasó del 36% al 26% del Producto Internacional Bruto, mientras China ascendió del 2.5% al 18.5% en las últimas décadas. Seguimos transitando hacia un mundo multipolar que, sin embargo, no garantiza paz y justicia entre los estados. Podría significar confrontaciones entre polos de poder, guerras comerciales y tecnológicas, fragmentación en bloques rivales. Se está rediseñando el orden global, la carta geográfica de los equilibrios entre las grandes potencias. Estoy haciendo referencia a Estados Unidos, China, Rusia, Europa. Volvamos al tema central de la conferencia: el secuestro del presidente Maduro y la diputada Cilia Flores en el contexto del conflicto internacional. Intentaremos ahora caracterizar el actuar conflictivo internacional, específicamente la guerra estratégica de los dos gigantes geopolíticos en competición global, en muchos frentes, para asegurarse la leadership, es decir, el liderazgo global y los nuevos espacios geoestratégicos. El mensaje de Trump no podría ser más claro: hago lo que me plazca, especialmente en el continente panamericano, es decir, desde Canadá, Groenlandia hasta la Patagonia. Que su administración intenta sellar contra la penetración, según él, china y rusa. Donald Trump rompe con la política exterior de Joe Biden, que había reforzado el rol de la OTAN para refrenar la amenaza rusa en el este europeo y la jihadista en el frente mediterráneo. Trump rompe también con la estrategia de Biden al reforzar la comunidad de las democracias de Asia del Sur y del Extremo Oriente hasta la Alianza Atlántica. Recordemos su eslogan: American First, América primero. Redescubre como central a América Latina. La política del presidente Trump debe contener la penetración china, especialmente en el patio trasero de su casa. Quizá sea la partida, la jugada geopolítica del siglo, que se está jugando en silencio total de los más media. De una parte China, de otra los Estados Unidos, en el medio América Latina. El secuestro del presidente Maduro y de la diputada Cilia Flores, comentada en los medios norteamericanos como una operación antidroga, no tiene que ver con la droga.
Es el primer golpe violento de una guerra geopolítica de Washington contra Pekín por el control de América Latina, rica en tierras raras y otros minerales estratégicos, indispensable para la industria de la defensa y de las compañías tecnológicas. Venezuela, específicamente, como todos sabemos, tiene 303.000 millones de barriles de petróleo, las reservas más grandes del mundo. En fin, aquí tengo la caracterización de todos los recursos que tenemos en Venezuela, no solamente petroleros, sino de las tierras raras que sirven para el desarrollo tecnológico y para la guerra tecnológica. No los voy a señalar, yo creo, por falta de tiempo, pero aquí están los indicadores que sustentan las tesis o los argumentos que estoy señalando. Es decir, no es una elucubración, sino vienen sustentadas por indicadores y por datos empíricos. Hay un documento que lo he analizado, invito a analizarlo, pero tampoco voy a hacer el análisis, que es el documento de la Nación Seguridad Estratégica que acaban de publicar el 5 de diciembre de este mes, que le dedica más páginas a América Latina que Europa y Asia. Y aquí aparece la histórica doctrina Monroe, rebautizada Don Roet, es decir, Donald Roet. Una doctrina que sí funcionará, según ellos, adecuadamente según los propósitos del gobierno estadounidense. Es decir, aquí se encuentra rediseñado, según ellos, el mapa de América Latina y del poder mundial. No voy a saltarlo, de repente para la discusión pudiéramos profundizar en esto, pero esto es muy importante. Uno tiene que seguirle los pasos partiendo de los movimientos tácticos a los diseños estratégicos de los Estados Unidos. La única manera que podamos responder realmente y racionalmente es llevando adelante un diagnóstico y una investigación de la coyuntura. Es decir, el movimiento de las fuerzas en el terreno internacional. Y partiendo y sistematizando esos diferentes movimientos en las diferentes dimensiones internacionales, sean culturales, ideológicas, jurídicas, militares, es que nosotros desde la venezolanidad le vamos a poder responder. Es por eso que entramos en una época de estudio para que nuestras acciones y nuestras respuestas de los intereses de Venezuela sean acciones tácticas que nos permita avanzar tomando en cuenta las correlaciones de fuerza y el poder. No podemos atraer a fantasía, la ficción y los principios, elaborar nuestra política. Tenemos que ser realistas como los gringos. Si ellos son realistas y utilizan la teoría realista y utilizan el pragmatismo, también nosotros vamos a ser realistas para poder avanzar y poderlo, en corto, mediano, largo plazo, derrotarlo. Pero aquí sigue planteado el problema de la soberanía, el problema de la independencia, el problema del desarrollo, el problema de la autogestión, porque sabemos, y lo sabemos porque la historia de los últimos 100 años en América Latina, sabemos que no podemos entrar en una etapa de desarrollo a satisfacer nuestras necesidades básicas como país, y no solamente una élite o una clase media, sino todo el pueblo de Venezuela, tenemos que sacudirlo porque son grandes constructores de desigualdades sociales. Y Venezuela es una construcción, y vamos a construir una Venezuela con inteligencia, con mapa y con derecho. Hoy, según el Congreso de Seguridad Nacional, como síntesis, que dije que no iba a leer, podemos encontrar en una síntesis de John Bolton, que dice: hoy proclamamos con orgullo
que la doctrina de Monroe está viva, es más que nunca vigente. Es más que nunca vigente, fuerte, enérgica y atractiva. Ahora, en el segundo gobierno de Trump, no solo es viva y enérgica, ha sido potenciada con su nuevo nombre, como acabamos de señalar, Don Roe. Como afirma el documento que acabo de mencionarle, de noviembre ahora del 2025, los competidores no hemisféricos no son queridos, son una amenaza existencial a la seguridad estadounidense. Los competidores, los rivales son en primer lugar China, luego Rusia y tercero Irán. Trump usará la palanca financiera y tecnológica para convencer a los países latinoamericanos a rechazar la existencia y la ayuda extranjera. La ayuda extranjera a bajo costo. Trump amenaza: o ustedes están conmigo o aténganse a las consecuencias. Y vamos a resumirlo utilizando una metáfora de ellos. Es la metáfora del bastón y de la zanahoria. Fíjense, en El Salvador, con Bukele, que lo podemos calificar el niño de oro de la doctrina de Monroe, ha recibido un contrato de $5 millones para encarcelar los deportados de los Estados Unidos con sus famosas megaprisiones. Yo he obtenido, en cambio, la extradición de las pandillas, la extradición de los maras, que las buscaba hace años. Es decir, una lealtad total hacia Washington. También la podemos encontrar en otro estado, en otro presidente, que es el argentino Javier Milei, que obtuvo todavía más que Bukele un paquete de ayuda financiera por más de un monto de $20 millardos, llegado antes de la elección de mitad de mandato del presidente. Una elección que tenía que ganar, como en efecto lo ganó. Lo mismo ha ocurrido con Panamá, que bajo las presiones del gobierno de Trump han finiquitado los contratos con China. Estos son ejemplos de la política de la zanahoria. La política de la zanahoria y el garrote es una metáfora de motivación y negociación que combina recompensa. Cuando hablamos de recompensa estamos hablando de zanahoria, y cuando hablamos de castigo estamos hablando de garrote, estamos hablando de bastón. Claro, esta política es para influir en el comportamiento de las naciones, de los estados latinoamericanos. Se basa en la idea de obtener cooperación mediante incentivos económicos o políticos, mientras se amenaza con sanciones coercitivas o fuerza militar si no se cumplen sus demandas esperadas. Cuando se usa la zanahoria, hablamos del ejercicio del poder blando. El término se refiere a la habilidad de un Estado para influir en el comportamiento de otro
mediante la coactación y la atracción. En lugar de usar la coerción o el empleo de sanciones económicas, características del poder duro. Con estas dos categorías podemos ver en qué países ha aplicado el poder blando y a qué países le han aplicado el poder duro. El poder blando emana, en primer lugar, de recursos no materiales, tales como los valores, la cultura. El poder blando, según Knight, descansa en la habilidad de formar las preferencias del otro. El poder blando o de la zanahoria es dominio consensuado. Estados Unidos pretende establecer la hegemonía con el dominio consensuado a través de la cultura, la educación, los valores, los medios de comunicación, presentando su sistema político, social y económico como el único viable, en otras palabras, como el mejor sistema del mundo. Decía que Panamá ha entendido el mensaje. Marcos Rubio lanzó, muchas gracias, Ole, el ultimátum con su visita. También Rodrigo Paz en Bolivia buscan nuevamente relaciones con los Estados Unidos y aceptan las líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial Interamericano de Desarrollo. Y cierran los contratos con China. También de los puertos del Perú, la COSCO Shipping y el State Street Corporation, que son corporaciones estatales chinas, están concluyendo su contrato. En México, Claudia Sheinbaum, progresista, bajo intensas presiones norteamericanas, aprueba aranceles hasta del 50% de los productos chinos. Pero también hay el bastón y el garrote. En Brasil de Lula ha sido castigado, ha recibido aranceles del 50% sobre las exportaciones agrícolas. Al saber que Brasil enjuiciaba al expresidente Bolsonaro. La Colombia de Gustavo Petro ha recibido su garrote. Se le ha bloqueado la ayuda financiera de Estados Unidos. Y el presidente ha recibido sanciones personales. Dicho de una manera sencilla, dicho de una manera simple, si eres amigo de Trump, recibe zanahoria. Si no lo eres, te apaleamos. El ejemplo más claro es Venezuela. Con la llegada a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela de Hugo Chávez, el 6 de diciembre de 1998 surge la posibilidad real de construir una sociedad alternativa a la propuesta neoliberal, que en ese momento era hegemónica en el continente. El reto era reconstruir un Estado soberano, también en la economía,
a través de la nacionalización real de los recursos y de las industrias estratégicas, que interviniese en las políticas de redistribución de la riqueza social, que expresara un cambio en las relaciones entre clases sociales, en la búsqueda de camino hacia la justicia social, y que encare las reivindicaciones históricamente postergadas de amplios sectores de la población venezolana. Con la nueva Constitución promulgada en 1999, producto de un pacto social de condiciones históricas y materiales para poder salir de las subversiones sociales que se venían desarrollando los últimos años, que se concretizaban y se materializaban en hechos, por ejemplo, como el Caracazo o las subversiones materiales, nace esta Constitución. Una Constitución que, si bien no logra pasar de la democracia indirecta a la democracia directa, construye una democracia semidirecta, ya que existían correlaciones de fuerza que no permitían llevar adelante este salto. Es decir, que con la Constitución del 99 rescatamos y defendemos la soberanía nacional. Es decir, el principio de autonomía, igualdad y respeto entre los pueblos. Recordemos el artículo 5 de nuestra Constitución y el artículo 12 de la soberanía de nuestros recursos. Lo leo para recordarlo. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza existente en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público. Nuestra Constitución se levanta contra el proyecto imperial de los Estados Unidos, que sobre América Latina toda ha aplicado un capitalismo por desposesión, intentando acaparar los enormes recursos energéticos, minerales tecnológicos de nuestra América Latina. En busca de la soberanía, el comandante Chávez, en octubre de 1999, emprendió la primera gira por Asia, empezando un plan de acercamiento estratégico hacia esa región, y promovió la cumbre de las organizaciones de los países exportadores de petróleo, la OPEP, del año 2000. Fue el evento internacional más importante de su segundo año de gobierno y le brindó el protagonismo internacional necesario para el papel que desempeñaría en el marco de la organización con el petróleo como pieza clave de la estrategia internacional. A partir del 2004 se suscribieron acuerdos de cooperación con Cuba, que se revelaría una relación estratégica privilegiada. El apoyo al multilateralismo contra la existencia de un mundo unipolar ha sido otra característica del proyecto chavista. En la política interior, en noviembre del 2001, fueron aprobadas leyes de importancia capital, como la de hidrocarburos, para promover la soberanía de un Estado social de derecho y de justicia. Los gobiernos del presidente Maduro han tenido que sortear profundas dificultades promovidas por actores políticos nativos y extranjeros, encabezados por los Estados Unidos. Desabastecimiento programado, inflación inducida, embargo comercial encubierto, bloqueo internacional, todas ellas deliberadas intervenciones
en el mercado venezolano para derrumbar su gobierno. Se ha producido adrede una guerra económica y financiera encubierta, un cruel bloqueo financiero internacional para obstaculizar el acceso internacional del crudo venezolano, alejar a Venezuela de los sistemas financieros tradicionales con el propósito que el gobierno termine cediendo y cayendo en el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que hubiese implicado aceptar todo el paquete de medidas neoliberales y graves condicionamientos económicos. En el año 2019, Trump decidió avanzar más duramente sobre Venezuela, con el bloqueo total de su economía, aplicando duras sanciones a la venta del petróleo venezolano a los Estados Unidos, el congelamiento de los activos de Citgo. Trump quiso ahogar financieramente a Venezuela, forzando un cambio de gobierno que se frustró. Se ha hecho de todo para violar la soberanía y el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo, principio básico, como todos sabemos, del derecho internacional. La resolución 1514 de 1960 de la Organización de las Naciones Unidas incorporada a la resolución número 2200 de la Organización de las Naciones Unidas del 66 y a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 2625 de 1970. La fuerza, el bastón, el garrote, como expresión suprema y garantía última del poder, han sido continuas contra el proyecto bolivariano y socialista. La violenta intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero ha mostrado ineludiblemente su carácter imperial. Han sido el intento de aplastar un proyecto político soberano, un proyecto político de liberación nacional orientado hacia el socialismo. El chavismo, como proyecto político, como gobierno popular que seguimos siendo, es símbolo de lucha antiimperialista, porque intenta y seguirá intentando, pese a toda la capacidad coercitiva imperial de Washington, encontrar un camino soberano de desarrollo. Yo creo que antes de terminar, para poder entender la acción o el acontecimiento que nos ocupa reflexionar en la tarde de hoy, decir algunas cosas que me parecen fundamentales para poder entenderlo, que es la quiebra del capitalismo occidental. No podemos entender lo que sucede en Venezuela y en el mundo si no entendemos el estado actual del capitalismo, si no entendemos las relaciones de fuerza en un planeta intercapitalista, si no entendemos la lucha entre los diferentes bloques capitalistas. Estados Unidos, con su política neoliberal y del libre mercado, recordemos a la Thatcher, recordemos a Reagan, recordemos la concreción fundamental en América Latina de Pinochet, ha venido perdiendo
en el proceso de acumulación de capital. Es por eso que la política de Trump no es una política neoliberal. Su política económica pasó a lo que podríamos denominar un fascismo de mercado, un autoritarismo financiero. Y en el ámbito de la dimensión política, la época postdemocracia, más allá de la democracia. Sabemos que la formulación de política y la toma de decisión no está en los parlamentos, sino está en las transnacionales, las multinacionales, en Davos, en el Estado profundo norteamericano. ¿Pero qué sucedió? Sucedió algo que voy a sintetizar en 4 puntos nada más. Primero, la fuga del capital transnacional de Estados Unidos a China para obtener mano de obra barata. Es decir, esto es importante porque aquí a veces lo hemos encubierto, y camaradas, lo hemos encubierto, porque la mano de obra barata explotada en China era del 5% del costo de la mano de obra de los Estados Unidos. Imagínense los procesos de acumulación de capital por plusvalía. Aunque hoy hay otro proceso de acumulación de capital y de máxima rentabilidad y de tasa de aprovechamiento, que es el que están aplicando en Venezuela y América Latina, que hay que trabajar esa categoría, que es el capitalismo por desposesión, como dice Harvey. Y podemos analizar cómo se ha venido desarrollando el capitalismo por desposesión. Porque en el fondo, estos fenómenos los podemos entender en la producción y en la circulación de la producción, en la extensión de la producción, en la centralización del capital, en el desarrollo del capital. Esa es la importancia de Carlos Marx en el tomo 3 para poder entender lo que está sucediendo en Venezuela. Esas son las categorías y los instrumentos teóricos conceptuales que tenemos que utilizar para elaborar nuestra política. No hay ninguna categoría, no hay ningún paradigma, y se lo digo porque los conozco, y no hay ninguna teoría, llámese funcionalista, estructuralista, pensamiento weberiano, pensamiento durkheimiano en el país, que nos permite entender lo que está sucediendo. Esas teorías producen encubrimiento y ocultamiento de la realidad. Y aquí en Venezuela tenemos que entender, agarrar el núcleo esencial de lo que está sucediendo para nuestra política de organización y de resistencia que vamos a llevar adelante. Organización y resistencia. Unidos todos. Entonces, esa política de plusvalía, tengo los datos, tengo los indicadores. Fue aprobada tanto por Bush hasta Obama, es decir, por Clinton. Es decir, el Estado permitió llevar adelante esa política. ¿Y sabe cuánto le costó esto a los Estados Unidos? 2 millones de empleos en el sector manufacturero. Esto es importante entenderlo, porque para entender lo que sucede en Venezuela y la política exterior, tenemos que entender estas condiciones de existencia, estas condiciones de vida del pueblo norteamericano y de la crisis del capitalismo occidental y de la crisis del bloque atlántico frente al capitalismo chino y frente al capitalismo ruso. Si no logramos entender esas contradicciones, no vamos a entender el papel que juega América Latina
y el papel que juega Venezuela en estas contradicciones internacionales. Es necesario entenderlo. Es necesario que cada uno profundicemos. Es necesario que cada uno podamos discutir esto. Lo otro de esa política neoliberal que construyó el mundo occidental produjo efectos contrarios. Otro efecto fue la financiación que hizo que el sector financiero fuera el preferido para la inversión. Invertir preferiblemente en el espacio financiero, debido a la enorme ganancia que se podía obtener a partir de la especulación. Es la crisis del capitalismo en Occidente. Y esto es importante entenderlo, porque estas patadas de ahogado que vamos a ver es la manera que Trump cree que puede sacar a su país de la crisis como país deudor frente a las acreencias de China, que acumuló capital utilizando la estrategia neoliberal. Es por eso que vemos, y ahí están los documentos, los reclamos de China ante la Organización Mundial del Comercio y Naciones Unidas, quejándose de que los Estados Unidos no cumplen con las leyes del libre mercado. Pero se le colió China y logró acumular capital. Y es por eso que es el país con el Producto Interior Bruto más alto. Es la primera fuerza económica. Y a partir de esto, en esa lucha que tiene el imperialismo yanqui con China, por no nombrar los BRICS, por no nombrar India, por no nombrar Rusia, es que necesita de la energía de Venezuela. Es que necesita de la manera, de las tierras raras para pelearle en el campo del desarrollo tecnológico y de la tecnología. Y en el fondo, en lo profundo, al tratar de explicar dónde están las verdaderas causas de un acto como el secuestro, de un acto como el bombardeo, es que lo tenemos que encontrar en la crisis del capitalismo occidental y del capitalismo atlántico. Porque aquí en Venezuela, independientemente de la estrategia que estemos utilizando ahorita en unidad, o la estrategia que podamos utilizar en el futuro, siempre tenemos que tener el horizonte de nuestros objetivos, de ser un país libre, soberano en el petróleo, soberano en nuestra riqueza, soberano en nuestro territorio, para poder frenar la expansión del capitalismo occidental. Lo que ha sucedido en Venezuela es un golpe fuerte no solamente para nosotros los venezolanos, en el ámbito de la economía es un golpe fuerte para los chinos, muy fuerte para los chinos. Otro punto de vista, otro punto importante de que lleva a los estados a la crisis y deja el modelo neoliberal por entrar en este modelo de fascismo, de mercado, fascismo financiero, es la ampliación excesiva del poder militar de los Estados Unidos en el Oriente Medio. O sea, los recursos que gastaron para llevar adelante esa guerra. Y sabemos que el capitalismo, como una forma de organizar las clases sociales,
como una forma de organizar las relaciones entre los Estados-nación, como una forma de organizar las relaciones y las interacciones sociales. Sabemos, todos sabemos, que para poder vivir, para poder sobrevivir, para poder reproducirse, para no morir como forma de organización social, tiene que seguir la ley de tendencia central de crecimiento. Todos sabemos que en la historia los modelos y las organizaciones nacen, crecen, se desarrollan. Gramsci dice que se desarrollan en organizaciones sociales que mutan en organizaciones políticas y que terminan por correlaciones de fuerzas militares. Son los cambios históricos. Esta ley del materialismo histórico la podemos verificar empíricamente en la historia de la humanidad. Porque es necesario plantear el momento y entender el momento en que nosotros nos encontramos. La tasa de ganancia de los Estados Unidos es muy inferior a la tasa de ganancia de los chinos y de los rusos. Hay una relación entre deudores y acreedores. Y aquí los deudores son los americanos y andan buscando a quién desposeer para poder pagar y mantener este ejército. Estas son las razones materiales. Hay muchas otras razones. Por eso que los Estados Unidos decían, dentro de su política de seguridad nacional, que Venezuela es una amenaza, por el ejemplo que estábamos dando también. Después de 23 años que nos han atacado por todos los flancos, internamente y externamente, nos tiraron una bomba. Nos aplicaron el garrote hasta sus últimas consecuencias. Lo otro, la superindustrialización de China, que es una pieza central del sistema capitalista global. Es decir, lo que le estoy hablando, porque es necesario, es cuál es la rivalidad geopolítica reconfigurando, en la reconfiguración que se está dando del capitalismo como forma de ordenar la sociedad, como forma de ordenar el planeta, como forma de controlar a los estados medios o a los estados más débiles del planeta. Sí, lo que está en el fondo de lo que está sucediendo y lo que va a suceder es la reconfiguración del capitalismo. Y tenemos que entender cómo se está reconfigurando el capitalismo. No terminé. La tasa de ganancia del capital en los Estados Unidos ha venido bajando y en China ha seguido subiendo. Atención, es una contradicción intercapitalista, lo digo con responsabilidad. Podemos hablar de las inversiones de China en el mundo, las características de las inversiones del mundo, la estrategia de inversiones, todo, pero dentro del realismo, ¿no? Dentro del realismo político. Y Venezuela está en el medio de esas contradicciones. Otra de las características de la producción de la vida es la circulación de las mercancías. En otra palabra, la distribución. Este es un golpe para la ruta de la seda. Se lo dieron en Panamá, buscan dárselo en Groenlandia, vamos a ver. Vean el problema del comercio, la comercialización, la ruta. Sabemos muy bien, y esto lo explica muy bien Lenin, en una obra de 1917, el problema de la expansión del capital. La ruta para la expansión del capital. El imperialismo jugando
en relación a la expansión del comercio. El imperialismo jugando para salir de la crisis de la superproducción y del capital no invertido. ¿Por qué? Y esto lo encontramos de manera bastante clara y lo pueden ustedes buscarlo para que ustedes vean. Los gringos le decían a América Latina qué es lo que quieren con América Latina y Venezuela. Y lo leíamos y lo repetíamos, o sea, en la escuela de sociología. Y lo repetíamos. Y decían, nosotros queremos 3 cosas. ¿Por qué no nos las dan? Queremos materia prima barata, es decir, queremos su subsuelo. Y ahí está la división internacional de la producción y la división internacional del trabajo que han puesto Venezuela. Quieren eso. Lo segundo, que querían con América Latina y lo encontraron en Centroamérica, queremos mano de obra barata, que la encontraron en China y la encontraron en México y en la manufactura. Porque la inversión era norteamericana. Pero el problema es la ganancia del capital y no la ganancia del Estado-nación americano. Ese es el problema. Que ahí hay sus contradicciones internas que hay que seguirlas. Y la tercera, la que quieren venir a buscar también en Venezuela, mercados para la finanza, inversiones. Necesitan invertir. ¿Invertir para qué? Para la reproducción del capital como sistema. Lo que conocen con el nombre de la reproducción ampliada del capital. O sea, tiene los objetivos muy claros. Esto que le estoy señalando está escrito en el Consenso de Washington de 1995. Lo podemos leer, del año 1995. ¿Pero qué pasó? Un periodo se distrajeron y se fueron a mirar para otro lado y vemos todos los conflictos internacionales que se dan en el Medio Oriente, en todos lados. Este señor dijo, no, déjame mirar para acá, que es mi patio trasero. Pero mira para qué. Mira para, vamos a decir, salir de su crisis, entrar en procesos de acumulación de capital, tratar de desposeer a América Latina de sus manos, buscar espacios de inversiones, buscar mano de obra barata y poder salir de la crisis y reproducir el capital. ¿Por qué? Porque la tasa de ganancia, ustedes ven los indicadores de la tasa de ganancia de los Estados Unidos, va hacia abajo. Comparen la tasa de ganancia de China con la tasa de ganancia de los Estados Unidos. Vean ese conflicto, vean la guerra política en el campo financiero, la guerra política en el campo comercial. Aquí hablamos de guerra híbrida, la guerra multiforme. Todas las guerras son multiformes, todas. Todas las guerras son multiformes. Lo que pasa es que se privilegia un tipo de lucha sobre otro tipo de lucha. Bien, China domina por completo la fabricación mundial en casi todos los ámbitos. Es un rival considerable y un actor fundamental junto a sus competidores de Occidente y de Asia Oriental. Trump rechazó el libre comercio. Vean bien, desmontó el acuerdo de asociación transpacífico, abandonó los modelos neoliberales de expansión empresarial impulsados por el mercado. El libre comercio con estos aranceles mata la política neoliberal, mata el libre mercado, su política. Por eso es que lo acabo de calificar de fascismo de mercado. Ahora, nosotros, los venezolanos, los latinoamericanos, estamos, y eso hay que entenderlo para poderlo caracterizar y definir, dentro de la reconfiguración capitalista. Es decir,
dentro de la reconfiguración intercapitalista. Nosotros tenemos que ver, para entender los últimos acontecimientos que se han dado en América Latina de diciembre para acá, por decir esto, en América Latina, las amenazas que se ha dado, hay que verlo dentro de la realidad geopolítica también China-Estados Unidos. Usted me dice, este es el contexto internacional, recordemos el título de la ponencia, recordemos el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, nuestra primera combatiente. Recordemos el título de la conferencia, que es el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de nuestra primera combatiente dentro del contexto internacional. Si no lo ubicamos dentro del contexto internacional, nos quedaremos solamente en el ámbito de las apariencias y solamente en el ámbito de la descripción. El caso de Venezuela hay que verlo dentro de la estrategia de Venezuela. Pues, tenemos estrategia para derrotar a China. No, perdón, el caso de Venezuela hay que verlo dentro de la estrategia de Estados Unidos que ha aplicado Venezuela para derrotar a China en esta etapa de reconfiguración del capital de Estados Unidos en la rivalidad geopolítica que tienen ellos con China. Estados Unidos busca recursos energéticos para luchar contra China y para desarrollar el capital. Y es por eso que tienen una política, tienen una estrategia contra Venezuela. ¿Por qué es importante esto? Porque son elementos más, muchos más, que no hemos tenido tiempo de reflexionar, pero que vamos a tener que discutirlo. Señores, comuna, organización popular, los gringos no nos la pueden tumbar. Profundizar la democracia, organizar la resistencia, apoyar al gobierno. Yo no quiero entrar a hacer análisis, pero el chantaje que nos tienen, y eso hay que entenderlo muy bien, no solamente internacional, el chantaje nacional. ¿Y qué significa que el chantaje es nacional? Si logramos entender con quién nos están chantajeando, si logramos entender quiénes son los administradores que ellos quieren poner, si no logramos entender la clase social que quieren imponer para que le administre sus recursos, si no entendemos eso, no nos podemos organizar para las contradicciones que se pueden suscitar en el ámbito nacional. Y nuestra responsabilidad es prepararnos para cuando se desarrollen esas contradicciones. Prepararnos para que se desarrollen. ¡Que viva la dignidad, la soberanía de nuestro pueblo! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Que viva Cilia Flores! Muchas gracias.